Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al estudio de esta mañana. Estamos estudiando en nuestro guía de estudio, la lección número 4, ¿verdad? Se intitula Vive el mensaje. Vive el mensaje. ¿Por qué es importante que esta lección? Bueno, esta lección nos va a decir que tanto es importante que hayamos sido comisionados, ¿verdad?, por el Señor. Y es importante también que nos mantengamos siempre en una actitud de oración cuando estamos pensando en ser instrumentos de la gracia de Dios al comunicar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Sabemos que es importante que todo lo saturemos con oración, no solamente por las personas con las cuales estamos orando, intercediendo, pero también por nuestra propia persona, para que el Señor nos capacite, nos dé amor, compasión, sensibilidad, sabiduría, ¿verdad?, de cómo comunicar el mensaje. Y es importante eso, ¿verdad? Y también es importante asociarnos con el mensaje en sí mismo, ¿verdad? Saber qué son las buenas nuevas que pretendemos comunicar. Leímos, ¿verdad?, ahí en Romanos, dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyéramos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para ¿qué? Para justicia, más con el corazón se cree para salvación, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que nosotros llevamos. Y ahora vamos a ver que ese mensaje tenemos que vivirlo. Tenemos que experimentarlo. Si vamos a ser fieles comunicadores del mensaje del Evangelio, tenemos que vivir de acuerdo al mensaje que predicamos, que compartimos. Y de eso se trata precisamente en la lección de esta mañana. Quería que lo vieran dentro del contexto de la unidad, ¿verdad? Hablando de Jesús, es el título de nuestra unidad. Eso es lo que agrupa esta serie de enseñanzas. Hablar de Jesús. ¿Qué conlleva hablar de Jesús? Bueno, que estemos convencidos de que hemos sido comisionados, ¿verdad? Estemos convencidos de que tenemos que orar. Esa fue la segunda lección, ¿verdad? Que tenemos que orar. Deteniéndome en esto, ¿recuerdan ustedes en el boletín? Recuerden que se los mencioné, el hermano había puesto un insert, ¿verdad? Había incluido algo en el boletín y era una guía de oración. ¿Sí? El hermano Jorge siempre, ¿verdad? Tan listo, ¿verdad? Él sabía que hasta aquí íbamos a hablar acerca de la oración en una de nuestras lecciones. Entonces, a la siguiente semana, o sea, la semana pasada, él incluyó en nuestro boletín, ¿verdad?, esta guía de oración, ¿verdad? Y yo hablaba acerca de la importancia de orar por las personas que queremos comunicar el mensaje, ¿verdad? Entonces, en la parte de adentro, el hermano incluyó, ¿verdad?, dentro de este bosquejo sobre la súplica de los enfermos, confesiones personales, o sea, los motivos y las razones por las cuales oramos, ¿verdad? Y todo comenzó, ¿verdad?, conociendo, dice, alabando a Dios. Oremos por lo siguiente, alabando a Dios por su bondad, porque Él es creador, por su fidelidad. Todas esas son partes que podemos mencionar, que podemos tener presentes cuando oramos al Señor. Y cuando oramos, ¿verdad?, al Señor, podemos tener también presente a las personas que no conocen al Señor.
Yo tengo a tres familias de nuestra iglesia, las cuales yo sé que tienen familiares, hijos, que no conocen al Señor, ¿verdad? Y entonces estoy orando por ellos. También tengo a dos personas que no vienen a la iglesia, que no son de la iglesia, ¿verdad? Pero son familiares míos, ¿verdad? Uno de ellos sí vive en Fort Worth, el otro ni siquiera vive aquí en Fort Worth. Pero que eso me impide orar por él, no, ¿verdad? No me impide orar por él, interceder por él. Así es que lo tengo dentro de mi lista de oración por las personas que necesitan conocer al Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. En la idea central, lo que vamos a encontrar, el meollo del asunto, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar en la lección de hoy, si pudiéramos condensarlo, sintetizarlo en una frase, pudiéramos decir que la idea central es: tu vida debe reflejar el mensaje que compartes. Nuestra vida debe reflejar el mensaje que compartes. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Como verdad central en el texto que nos ocupa en esta mañana. Si no se acuerda de nada de lo que yo le diga, pero de veras no se acuerda de nada de lo que yo le diga, acuérdese de esto último, y con eso habrá captado el corazón del mensaje de la lección de esta mañana. Tu vida debe reflejar el mensaje que compartimos. ¿Ok? Muy bien. Por eso que la lección se llama Vive el mensaje. Tenemos que vivir de acuerdo al mensaje. ¿Ok? En su libro de estudio, su guía de estudio, ¿verdad? En esa parte donde dice la aplicación para la vida, encontré cuatro o tres, voy a compartir con ustedes tres declaraciones que nos dice el escritor. Dice: si eres cristiano, debes ser consistente con lo que crees, con lo que afirmas y con lo que haces. ¿Ok? Y luego dice también: si lo que vives es distinto a lo que afirmas y a lo que crees, nadie te tomará en serio y no darás un buen testimonio ante el mundo o ante tus familiares, ante tu familia inmediata, ante tus familiares un poco más lejanos, primos y tíos y todos esos, ¿verdad? Y la otra declaración dice: si no te caracterizas por vivir con obediencia a Cristo, serás una hipócrita. En cambio, si vives una vida con obediencia a Él, serás un reflejo vivo de que confiar en Cristo verdaderamente cambia la vida. Validarás con tu vida el mensaje de la salvación que proclamas. ¿Ok? Cuando usted se asoma, ¿verdad?, a un estanque de aguas quietas, o un charco, o un lago, y usted se asoma, usted puede ver el reflejo de lo que usted es. ¿Ok? Pero si hay un movimiento, si sopla el viento, ¿verdad?, o usted agita el agua, ¿qué va a pasar con su imagen? Va a haber una imagen distorsionada, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Cuando nuestra manera de vivir no refleja, ¿verdad?, Cristo viviendo en nosotros, nuestra imagen así va a ser distorsionada, borrosa, insegura, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?,
lo que vamos a ver en esta lección, que se encuentra basada en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Y vamos a ver de los primeros 3 versículos. Después veremos del verso 12 al 17. Del 12 al 17. Muy bien. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que debemos vivir para Cristo porque hemos resucitado con Él. Noten ahí en Colosenses capítulo 3 y verso 1. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, si acaso consideras que verdaderamente eres una nueva creación, si acaso eres cristiano de verdad, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Eso quiere decir, mis hermanos, de que si somos creyentes, tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de ser los fieles portadores de una vida cambiada, de una vida renovada, de una vida que ha nacido de nuevo. Porque hemos resucitado con Cristo. Dice la segunda declaración, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo a la diestra de Dios. Primeramente, veamos 2 Corintios. Vayan conmigo a 2 Corintios, por favor, y veamos el capítulo 5 y verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Esto es lo que pasa en la vida del creyente, ¿verdad? No se nos dio nomás una manita de gato, ¿verdad? Una arregladita, una limpiadita así como por donde ve la suegra, ¿verdad? Nomás por donde ve la suegra barremos y todo eso. Donde no ve, podemos dejar todo ahí abajo del tapete, ¿verdad? Poner las cosas. No. Tenemos de veras que reconocer, ¿verdad?, que todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es de que tenemos que buscar las cosas de arriba. Continúa diciendo el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Dice que donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí Pablo, ¿verdad?, trata de incluir esos detalles, ¿verdad?, tan importante, decir, ¿sabes qué? Tu vida ha sido transformada por Cristo. Ese Cristo, ¿verdad?, que si bien, ¿verdad?, en su vida pública, su vida personal, pues era un de oficio carpintero. Después, ¿verdad?, en su vida pública fue un maestro, una persona que enseñaba, un rabí, ¿verdad?, un maestro que enseñaba, que predicaba. Pero dice, ese Jesús también ahora, dice, se encuentra a la diestra de Dios Padre. Eso nos dice el libro de Revelaciones, ¿verdad? Ahí en el capítulo 21, ¿verdad? 21, perdón, en el capítulo 3, verso 21, quise más bien decir, ¿verdad? Dice textualmente, al que venciere le daré que se siente conmigo
es Jesús hablando, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el lugar de Jesús en la actualidad. Está sentado en su trono. Él es Rey y Él es Señor. Y cuando Él venga por segunda vez, no va a venir, ¿verdad?, a sufrir otra vez el Calvario. Él va a venir como juez a juzgar, ¿verdad?, a todos los que no se arrepintieron y decidieron continuar en rebeldía con Él. Siguiendo con nuestro texto, ¿verdad?, de Colosenses capítulo 3 y versos 2 y 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que nuestra vida, mis hermanos, deberíamos de esa vida anterior que teníamos, considerarnos como muertos a esa vida. Y dice que nuestra vida está escondida en Dios. Qué bellas palabras, qué manera tan singular de decir Pablo. También Pedro va a decir algo al respecto. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿verdad?, y el verso 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente dice que nosotros somos linaje escogido. Eso me recuerda, ¿verdad?, aquella ilustración de estos dos hijos, ¿verdad?, que estaban peleando, ¿verdad? El mayor había nacido en el hogar, ¿verdad?, hijo de su mamá y su papá. El segundo había sido adoptado, ¿verdad? La pareja lo había adoptado. Y entonces el mayor decía: yo soy hijo de mi mamá y de mi papá. ¿Y tú quién eres? Y el joven adoptado se quedó pensando. Y dices: ¿sabes qué? Cuando tú naciste, mi papá y mi mamá te tuvieron que recibir porque tú eras hijo de él, de ellos. Pero a mí, dice, ellos fueron al orfanatorio y entre muchos niños, ellos me escogieron a mí. Entonces yo soy hijo de ellos porque ellos me escogieron a mí. ¿Saben qué, mis hermanos? Dice aquí que nosotros somos linaje escogidos. Dios nos escogió. No porque fuéramos los más buenos o los más hermosos o los más altos, ¿verdad? Pero por su misericordia, Él nos escogió y nos ha hecho, dice, real sacerdocio, nación santa, una nación apartada, ¿verdad? Escogida, apartada. ¿Con qué? Con un propósito específico, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, viviendo en las tinieblas que vivíamos antes, ¿verdad?, a su luz admirable. Por lo tanto, tenemos que mostrar, ¿verdad?, esa nueva creación que somos. Efesios 4 y el verso 22 nos dice también algo interesante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice el verso 23. Entonces, si vamos a comunicar, mis hermanos, el mensaje del evangelio de una manera eficaz, tenemos que mirarnos primeramente a nosotros, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestra forma de hablar,
a nuestra forma de tomar decisiones, la manera como nos reflejamos, ¿verdad?, hacia los demás. La gente puede mirarnos y puede desear querer ser como nosotros. Hace unos años, hace unos 8 años, conocí a un muchacho que trabajaba haciendo lo que yo hago ahora, ¿verdad? Yo limpio piscinas y las trato con químicos y todo eso, ¿verdad? Hago reparaciones del equipo y todo eso, ¿verdad? Y él hacía este trabajo, ¿verdad? Él era un hermano que conocí en una iglesia en el Northside, Diamond Hill, ¿verdad? Y él era cristiano, pero su vida no reflejaba en su trabajo ser cristiano, ¿verdad? No reflejaba ser cristiano. Y yo le dije en una ocasión, le digo, yo tengo miedo, le digo, que un día de estos amanezcas en otra cama. Él se quedó pensando, le dije, es que tu forma de hablar, le digo, no concuerda de acuerdo a un creyente, ¿verdad? En el presente he estado orando por él porque se ha apartado del camino del Señor. A veces me lo encuentro por ahí en el trabajo porque trabajamos prácticamente en la misma área. Y y he visto recientemente que inclusive ahora ya como que le da menos vergüenza y dice palabras altisonantes delante de mí. Antes no lo hacía, cuando menos se limitaba en eso, pero ya dice groserías como cualquier persona, ¿verdad? Entonces no hay cualquiera que lo oiga no va a pensar que es un creyente, ¿verdad? O si cree que es creyente, va a pensar que todos los creyentes somos así, ¿verdad? Entonces, realmente me da bastante pena, se los digo, sinceramente. Él tiene su esposa creyente, ¿verdad? Tengo buen testimonio de ella. Y sus hijos tocaban con el grupo de la iglesia, ¿verdad? Y ahora no sé si ella, la esposa, estará yendo, pero él sé que no va y los hijos tampoco, ¿verdad? ¿Qué testimonio pueden ver sus hijos? ¿Qué ánimo pudiera tener? ¿Qué ejemplo tienen de su padre como para que ellos se sientan motivados a querer una vida transformada, cambiada, nuevo nacimiento? Papá, ¿de qué hablas? ¿Verdad? Por eso la importancia de la lección de esta mañana, ¿verdad? Tenemos que vivir el mensaje. ¿Por qué? Porque si vamos a comunicar el mensaje de las buenas nuevas, nuestra vida debe reflejar ese mensaje. Muy bien, continuamos, mis hermanos. Pablo nos sigue animando y nos sigue exhortando y nos sigue enseñando ahí en Colosenses, en este mismo capítulo 3, y continuamos en el verso 12, 13, 14 y 15. Fíjese, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean el número, ¿verdad?, de actitudes que debemos que tener para reflejar fielmente la vida de un creyente que ha nacido de nuevo. Primero que nada, él va a decir, vestíos pues. Pues no es más diferente de lo que acabamos de leer en Efesios 4, ¿verdad? 24. Veamos ahora el verso 24. Leímos 22 y 23. Ahora veamos el verso 24 de Efesios. Dice,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice aquí, hermanos, que este nuevo hombre del cual debemos que vestirnos, dice que fue creado por Dios. Somos creación de Dios. Fuimos criaturas de Dios cuando nacimos, ¿verdad?, de nuestros padres, ¿verdad?, de sangre y de agua. Pero ahora hemos nacido de nuevo espiritualmente. Dios nos ha creado como seres espirituales, en un sentido, ¿verdad? Porque pues sí, nosotros nos vemos y un espíritu no se puede ver. Pero desde un punto de vista, ¿verdad?, espiritualmente hablando, Dios nos ha creado, según dice, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Por qué insiste la palabra en enfatizar acerca de la santidad? Bueno, Pablo nos dice ahí en Colosenses, en el capítulo 12, en el capítulo 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos, apartados. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Santo, apartados, con un propósito específico. Porque la palabra santo no quiere decir solamente apartados, sino que es apartado con un propósito específico. Somos santificados con propósito, no solamente por estar apartados. Y yo creo, ¿verdad?, firmemente que Israel fracasó en su llamado de ser de bendición a las naciones. El llamado de Abraham, ¿verdad?, a ser pueblo de Dios y de ser de bendición a las naciones, creo que ha fallado. Y Abraham, ¿verdad?, aquellos que dicen, no, pero es que si te pones a pensar, el pueblo judío ha traído, ¿verdad?, grandes hombres. Dice, sí, ¿verdad?, como el que inventó la bomba atómica. Sí, ¿verdad?, grandes pensadores, ¿verdad?, grandes filósofos, grandes personas de ciencia, de medicina, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que desde ese punto de vista, sí, podemos conocer los Rockefellers, los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Los Boss aquí de Fort Worth, dueños de medio downtown de Fort Worth, también judíos. Bueno, yo creo que Dios ha querido bendecir a su pueblo a través de los judíos. Y todavía, ¿verdad?, no está revelado lo que va a llegar a ser. Porque definitivamente, ¿verdad?, Dios va a usar a los judíos para bendecir las naciones. Pero en el presente no es la realidad. Y nosotros, como creyentes cristianos, también estamos fallando en ser de bendición a la gente que nos rodea. Porque no estamos cumpliendo el propósito de esa santificación que Dios nos ha dado. Dios nos ha santificado, ¿verdad?, para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Primeramente a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la carne, ¿verdad?, a nuestros tíos, pero también a nuestros vecinos, a la persona que nos empaca los groceries, ¿verdad?, en la tienda. Y a cuantas personas, ¿verdad?, el Señor atraiga hacia nosotros. Si usted tiene la idea, ¿verdad?, de que una persona no es creyente, hágase una nota y ore por él. Mientras que usted ora por él, el Señor va a poner convicción en usted. No solamente va a trabajar en el corazón de la persona, pero va a trabajar primeramente en el corazón suyo. Él va a poner carga, él va a poner interés, deseo, voluntad, ¿verdad?, tiempo, oportunidad, ¿verdad?, de compartir con él. Pero todo comienza, ¿verdad?, en orar,
en orar por la persona. A la medida que oramos por una persona, ¿verdad? El Señor va desarrollando ese amor, ¿verdad? Para con ellas. ¿Por qué es importante? Porque estas son las cualidades que la palabra de Dios nos amonesta a que nosotros desarrollemos para hacer imagen de Cristo. Noten ahí, volvamos a recorrer ese verso 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Dice, amados de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Tenemos, hermanos, compasión por los tibetanos que viven, ¿verdad? Perseguidos por los chinos, por los hindús, ¿verdad? Tenemos compasión por los uigures, que es una etnia que vive en China, que también los chinos los tienen en campos de concentración. Tenemos compasión por nuestros hermanos latinoamericanos, los cuales tienen estos gobiernos, ¿verdad? Autoritarios, que los oprimen, que solamente buscan el beneficio de ellos. Bueno, tenemos que tener misericordia de estas personas que a través del mundo, mis hermanos, padecen persecución, guerra, violencia, hambres. Ahorita la India continúa, ¿verdad?, expandiéndose la pandemia y la gente tan pobre, ¿verdad?, que muere. Hace un tiempo, ¿verdad?, cuando estaba muy dura la pandemia en Ecuador, la gente sacaba a sus muertos a la calle. ¿Por qué? Porque las funerarias no se daban abasto. No tenían nada que... En la India los comenzaron a quemar, hermanos, por grupo. Hacían bultos aquí de leña, ponían a su difunto y nomás unos cuantos pies, hacían otro montón de leña y ponían a otro difunto y así. Incineraba a la gente. Y hay que tener misericordia, hay que tener empatía por esa gente. La palabra de Dios nos amonesta a que tengamos nosotros ese carácter. Dice, llenos de benignidad. Dice que hay serpientes son malignas, venenosas, y otras que son benignas, que su mordedura no tiene veneno, no te mata. Bueno, así debemos nosotros también ser benignos, ¿verdad? No ser avariciosos, contenciosos, buscapleitos, intrigantes, chismosos, buscar controversia, crear rencillas, nada de eso, ¿verdad? Dice, humildes, más bien, llenos de mansedumbre, de paciencia, ¿ok? Dice, soportaos unos a otros. Dice, soportaos. Cuando usa la palabra soportaos, conlleva la idea de que la persona puede ser molesta contigo, puede ser gorrosa, puede ser enfadosa, puede ser qué sé yo, ¿verdad? Pero insoportable. Bueno, por eso dice soportaos. Por eso es que dice soportaos unos a otros. Son insoportables. Bueno, hay que tratar de soportarlos, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros. Perdonaos unos a otros. Si tuvieres queja contra otro, dice, es que él me hizo mal, es que él me hizo mal. Es que está clarito que me hizo mal. Dice, bueno, de la manera como Cristo nos perdonó, dice, perdonaos también vosotros. Así también hacerlo vosotros. Una persona que no nos hace mal, no tenemos por qué perdonarle, ¿verdad? Son las personas que nos hacen mal, que buscan nuestro mal. Son a los que les debemos que perdonar. Entonces, de esta manera vamos a reflejar, ¿verdad?, que hemos nacido de nuevo y vamos a poder comunicar el mensaje del Evangelio sin problemas, con claridad, ¿verdad? Sin trabas. Muy bien, veamos el verso 14, dice, y sobre todas
estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Algo que los vincula, que los ate, que los une. Es como la mezcla en los ladrillos o en los bloques. Esta pared que tenemos aquí, tenemos bloques, ¿verdad? Entre bloque y bloque hay mezcla. Bueno, lo que une un bloque de otro bloque es la mezcla, es lo que los une, ¿verdad? Bueno, dice aquí que el amor es lo que nos une a nosotros, los seres humanos, unos a otros. Si tenemos amor inclusive por nuestras mascotas, un profundo amor que podemos llegar a desarrollar por una mascota, por un gatito, un perrito, un burrito, una cabrita, un conejito, no sé lo que a usted le guste tener como mascota, ¿verdad? Podemos llegar a desarrollar un sentimiento de amor por aquel ser, por aquella criatura, con más, ¿verdad? Por un ser humano, por el cual Cristo murió, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que hay que desarrollarlo. Muchas veces no viene así inherente, no viene nomás así por la casualidad o sin querer. A veces hay que buscar, hay que desarrollar ese amor, esa compasión por las personas, ¿verdad? El sentir odio o desprecio por alguien, eso es muy fácil, hermano. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana es por naturaleza, valga la redundancia, rebelde, ¿verdad? Y se revela cuando vemos algo que a nuestro entender no está bien, ¿verdad? Es que me ofendió, es que no está bien lo que está haciendo. Mira lo que le está haciendo Juan Pablo a Rosa María, en la novela me refiero, ¿verdad? Y desaprobamos ese comportamiento, ¿verdad? Y nos enojamos. O sea, hay personas que se enojan, pero fuerte, como si el personaje de veras existiera, ¿verdad? Y saben, ¿verdad?, que lo que pasa en las novelas, en la vida real pasa eso y mucho más. O sea, son desgraciadamente, ¿verdad?, son reflejos de experiencias que pasan en la vida, ¿verdad? Pero no hay que enojarnos con sus actores y las actrices, porque le hacen... Yo me incluyo ante eso. Yo sigo una serie turca y el malo de la serie, es tan malo que digo yo, cómo es malo este hombre, pero es tan buen actor no es esa, pero despierta emociones en mí, ¿verdad? De ver qué tan malo que es. Y luego veo otra serie, también turca. No, pobres, a los malos les llueve, pero hacen sus maldades, pero luego se les regresa para atrás. Pero bien rapidito, en el mismo capítulo. Sí, a veces me dan lástima los malos, de tan mal que les va. Entonces, es natural que nosotros desarrollamos esas emociones, esos sentimientos, ¿verdad? Pero qué bueno que lo hagamos de una manera positiva, ¿verdad? Cuando tengamos que tener misericordia, ser benignos ante las personas, que lo hagamos, ¿verdad? Si alguien nos ofendió, que tengamos la humildad para perdonar, ¿verdad? Eso de verdad es de grandes perdonar, mis hermanos, ¿verdad? Es de grandes, es tener pensamientos muy elevados cuando podemos condescender con las personas que por ignorancia o por sus malas experiencias, su mala situación, ¿verdad? A veces nos ofenden. Hay que condescender con ellos y ser perdonadores. ¿Por qué? Porque haciendo esto vamos a poder reflejar de una manera más nítida, más clara, ¿verdad? A un nacido de nuevo. Y nuestro mensaje, ¿verdad?, va a llegar más claro a ellos. Ahondando más en lo que dice. Sí, pero no. Una de las cosas por las que yo también admiro mucho las historias turcas
Sí, sí, sí. Muy buenos actores. Sí, muy pegados a sus convicciones. Sí. Convicciones es la palabra. Hay que ser fieles. Nuestro mensaje, como dice, como nos dijo la parte que leí, dice, si eres cristiano debes ser consistente con lo que crees y con lo que afirmas y con lo que haces. Dice, no puede haber un divorcio entre estas tres categorías. No podemos separar, ¿verdad? Entre lo que uno afirma, en lo que uno cree, con lo que uno hace. No podemos decir que creemos esto y hacemos otra cosa. Es como el padre, ¿verdad? El padre de familia que le dice al hijo, haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. Bueno, parece que el presidente del Salvador le contestó al presidente de otra nación. Dice, no voy a hacer lo que ustedes me dicen que haga. Dice, voy a hacer lo que ustedes hacen. Lo que quiso decir, ¿verdad? Sí, voy a seguir su ejemplo. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, tenemos que tener cuidado de cómo somos y qué hacemos. Porque, mis hermanos, les digo yo hoy, que usted quiera o no quiera, usted modela particularmente y primariamente a sus hijos. Usted es un modelo para ellos. Puede ser un modelo bueno o un modelo malo, pero de que usted los modela, los modela. Que ya después cambien es otra cosa, ¿verdad? Eso es cierto, porque recuerden el libre albedrío que tenemos. Cada uno, ¿verdad? Es dueño y responsable, ¿verdad? De lo que hace. Pero de nuestra parte tenemos el compromiso de modelar positivamente a nuestros hijos y a las personas que nos ven, que nos conocen. Vamos a ver el último segmento, son solamente 2 versículos, versos 16 y 17, vidas transformadas por su palabra, ¿verdad? Dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia. Finalmente, ¿verdad? Pablo, después de que les ha dicho, ¿verdad?, cómo le gustaría a él que ellos se siguieran comportando. Y digo, se siguieran comportando, porque él no está hablando como a la iglesia de Corinto, regañándolos. Pablo batalló mucho con la iglesia de Corinto. Esos corintios eran, pero, cosa seria, ¿verdad? A tal grado que lo desconocían como apóstol. Y por eso Pablo le escribe y le dice, tal vez para usted, para otros no sea apóstol, dice, pero para vosotros sí. Dice, soy vuestro ayo. ¿Verdad? Entonces, vean verdaderamente las características que tenían los hermanos de Colosas. Dice Pablo escribiendo en el primer capítulo, verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. O sea, ya Pablo había escuchado de ellos un buen testimonio. Y por eso les llama a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego después pasa a decir que Él ora por ellos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice, yo estoy orando por ustedes y al mismo tiempo yo doy gracias al Padre. ¿Por qué? Por ustedes. Porque él escuchaba, ¿verdad?, de Epafras, que posiblemente era el pastor, ¿verdad? En el verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que Pablo seguramente oyó el testimonio de los hermanos de Colosas, ¿verdad? Por Epafras. Y luego dice, como le habéis aprendido de Epafras, como nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también
nos ha declarado, Epafras había dado testimonio de ellos. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo tanto, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, los hermanos de Colosas, ¿verdad?, eran hermanos que se conducían de una manera, ¿verdad?, agradable delante del Señor, ¿verdad? Y aún así Pablo, ¿verdad?, les dice, vestidos pues como hijos, como escogidos de Dios, y les dice todo esto. O sea, no se sientan ustedes mal porque ustedes, siendo tan fieles, yo les diga y les recuerde lo que la palabra de Dios nos sigue amonestando y nos sigue exhortando. No importa que tan buenos seamos, tenemos que recordarnos, ¿verdad?, que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, y que debemos que reflejar esa vida, ¿verdad?, de la mejor manera. Dice, siguiendo la lectura, como les dije, versos 16 y 17, dice, la palabra de Dios en Cristo que mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A pesar de que desde el principio, ¿verdad?, él ya sabía y les estaba declarando, yo sé, hermanos de Colosas, que ustedes son santos, son fieles, ¿verdad? Se conducen de una manera agradable al Señor, pero aún así, ¿verdad?, Él les exhorta y les dice lo que Él espera ver en su carácter como hijos de Dios, como cristianos. De la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo en nuestra vida, de tal manera, ¿verdad?, que glorifique su santo nombre. Volvemos a ver, a leer las amonestaciones que encontramos al principio en nuestra página 102. Dice, si no te caracterizas por vivir con obediencia a Cristo, serás un hipócrita. En cambio, si vives una vida con obediencia a Él, serás un reflejo vivo de que confiar en Cristo verdaderamente cambia las vidas. Validarás con tu vida el mensaje de la salvación que proclamas o proclamamos. Entonces, mis hermanos, por eso es la importancia, ¿verdad?, de vivir el mensaje. Queremos ser de bendición para otros, pues hay que vivir el mensaje. Hay que vivir como que nos la creemos, en otras palabras, ¿verdad? Vamos a orar en unos momentos. Solamente quiero recordarles de que hace algunos años, cuando íbamos a hacer un viaje misionero, yo fui por 3 años consecutivos al mismo lugar. Fui con la iglesia Take Spring de Arlington. Íbamos como 50 hermanos. Llevamos un bus grande, ¿verdad? Y llevamos dos vans, ¿verdad? Para hacer el viaje íbamos a hacer construcción, íbamos a tener escuelas bíblicas de vacaciones y tener campañas evangelísticas. Es lo que hacíamos en una semana. Y yo escuché a uno de los hermanos, bueno, específicamente el que manejaba el bus, era miembro de la iglesia Tech Spring y él manejaba el bus, ¿verdad? Y cuando estaba oyendo a estos hermanos de Gómez Palacio, Durango, cantando, ¿quién? Como Jehová, ese canto. Y lo cantaban tan recio, hermanos, en un lugar donde había solamente
paredes con huecos donde iban a estar las ventanas, un piso de tierra y sin techo. Ahí nos reuníamos para tener los cultos de alabanza y de predicación. Y esos hermanos cantaban tan recio, tan fuerte, que el hermano que manejaba decía, estas personas cantan como si estuvieran viendo a Dios. Bueno, mis hermanos, nuestra vida debe reflejar como si viviéramos delante de Dios cada día. Voy a pedir que el hermano Erasmo nos guíe en oración. ¿Puede pasar el hermano, por favor, para que nos despida en oración? Oremos, hermanos. Padre Santo y Padre Bueno, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Invocamos tu nombre y aceptamos tu presencia en nuestro medio. Gracias, Señor amado, por tu palabra y por Jesucristo, quien nos ha dado tu palabra, Señor amado, nos ha traído el mensaje de salvación. Gracias, Señor amado, por los grandes hombres y mujeres que escogiste en el pasado, que han sido valientes, Señor amado, y han permitido que tu palabra llegue hasta nosotros. Gracias por el apóstol Pablo, Señor amado, quien escribió tantos mensajes a la iglesia y llega hasta nosotros, Señor amado, los recibimos con gozo. Dios amado, te pedimos que guardes nuestras vidas, Señor amado, y que este mensaje que hemos recibido en esta mañana cale hondo en nuestro ser por interés, Señor amado, hacia los demás, hacia aquellos que todavía no han podido entender claro el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Dios amado, por lo que hemos fallado te pedimos perdón. Como iglesia, Señor amado, sí hemos fallado. Como siervos tuyos hemos fallado. Señor amado, como cuerpo de Cristo hemos fallado. Pero te pedimos, Señor amado, que reanueves en nosotros el entusiasmo, Señor amado, el amor, la fe, la esperanza. Y que podamos, Señor amado, trabajar brazo a brazo, Señor amado, cuerpo a cuerpo, para proclamar el mensaje de salvación. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor amado, donde aún muchos de aquellos que han estado en la iglesia militando y testificando, Señor amado, se han apartado ya de la fe o se van apartando de la fe. Sabemos, Señor amado, que necesitamos la presencia de tu Espíritu, Señor amado. Señor amado, necesitamos que tu presencia nos anime, Señor amado, que tu presencia nos unja y que podamos, Señor amado, hablar sin temor acerca de este mensaje de salvación. Que podamos ser testigos fieles, Señor amado, atrevidos para comunicar el mensaje de salvación. Gracias, Señor amado, por esta mañana, por esta reunión y permite que así podamos alabarte libremente a pesar de las cargas emocionales, físicas, Señor amado, que podamos sentir. Guárdanos en tu amor y en tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Amén.